Soy una vieja mecedora de caoba, que ha permanecido en la misma esquina de esta casa en Oaxaca durante generaciones. Mis curvas fueron talladas por manos expertas en los años 40, cuando la madera todavía se trataba con respeto y paciencia. Mis fibras conservan el aroma de la cera de abeja, con la que me pulían cada primavera, mezclado con el olor del mezcal que don Guillermo bebía mientras se mecía suavemente en las tardes calurosas. El rincón donde existo tiene una ventana que da al patio interior, donde las bugambilias explotan en colores violetas y naranjas. La luz cambia a lo largo del día, dibujando patrones sobre mi superficie que he memorizado como si fueran versos de un poema. Al mediodía, el sol cae directamente sobre mi respaldo, calentándome hasta que mis juntas crujen ligeramente. En las tardes, la sombra del aguacate del jardín me cubre con su fresco manto. He sentido el peso de 4 generaciones de la familia Mendoza. Conozco el ritmo exacto con que cada uno se mece. Don Guillermo firme y constante, como un metrónomo. Doña Soledad, su esposa, con un vaivén nervioso cuando esperaba noticias del hijo que se fue al norte. Su hija con movimientos cortos y rápidos, mientras leía poesía para calmar sus ansiedades. Y luego estuvo Elena, la última de ellos, quien pasaba horas meciéndose, mientras escribía en su diario, a veces tan suavemente que parecía que solo el viento nos movía. Elena me descubrió cuando tenía apenas 7 años. Me encontró cubierta por una sábana en el desván, olvidada después de la muerte de su abuela. ¿Puedo quedármela, mamá?, preguntó con esos ojos grandes y brillantes. Desde entonces, fui trasladada a su habitación, junto a la ventana que daba al jardín de cactus y piedra roja. Al principio, Elena simplemente se sentaba en mí para leer sus libros de aventuras, con las piernas colgando porque no alcanzaban el suelo. Sus pequeños dedos recorrían mis brazos tallados, siguiendo las volutas y los motivos florales que el artesano había dejado en mi superficie. «Tienes flores escondidas», me decía, como si compartiéramos un secreto. Conforme crecía, nuestros momentos se volvieron más íntimos. A los 13 años, comenzó a contarme cosas que no le decía a nadie más. Se mecía suavemente mientras susurraba sus miedos sobre la secundaria, sobre los niños que se burlaban de su acento cuando regresó de visitar a sus primos en Puebla. «Tú nunca te burlas de cómo hablo», me decía, apoyando su mejilla contra mi respaldo. La primera vez que lloró por un muchacho fue conmigo, meciéndose furiosamente, mientras las lágrimas caían sobre mi asiento. No dijo nada esa tarde, solo se mecía y sollozaba, mientras afuera llovía como si el cielo comprendiera su dolor. El ritmo de sus sollozos y mi balanceo crearon una melodía que solo nosotras entendíamos. Todo cambió el verano, en que Elena cumplió 18 años. La casa se llenó de conversaciones tensas, de puertas que se cerraban con más fuerza de la necesaria. Elena había sido aceptada en una universidad en Ciudad de México. Su padre insistía en que estudiara administración. Ella soñaba con literatura y arte. Las tardes de lectura tranquila se convirtieron en sesiones donde Elena se mecía violentamente, mientras hablaba por teléfono con su novio, Manuel. «No puedo quedarme aquí, me voy a asfixiar», decía, mientras su mano libre me apretaba con tanta fuerza que temí que mis viejas juntas cedieran. Una noche de junio, entró a la habitación pasada la medianoche. Los grillos cantaban con insistencia y la luna iluminaba el jardín con una luz plateada que hacía que las sombras parecieran más profundas. Elena traía consigo una pequeña maleta. Se sentó en mí por última vez. Sacó un cuaderno gastado de su bolso y escribió frenéticamente. Lágrimas silenciosas caían sobre el papel, arrugándolo ligeramente. Arrancó la hoja, la dobló cuidadosamente y la deslizó entre mis cojines, tan profundamente que nadie la encontraría por casualidad. «Guárdala por mí», susurró, acariciando mi brazo tallado. «Algún día volveré por ella». Se levantó, tomó su maleta y salió sin mirar atrás. El sonido de sus pasos por el corredor fue desvaneciéndose, como una melodía que termina en notas cada vez más bajas
hasta desaparecer. Los días sin Elena se convirtieron en semanas, las semanas en meses, los meses en años. Me trasladaron al cuarto de invitados, donde la luz era diferente, y el aire olía a encierro y a las velas de vainilla que Carmela encendía cuando venían visitas. Ya nadie se mecía en mí con la frecuencia de antes. A veces, una tía de visita se sentaba brevemente, o los sobrinos pequeños de Elena me usaban para jugar a los piratas, subiéndose en mi asiento como si fuera la cubierta de un barco. La carta seguía escondida dentro de mí, su presencia un peso constante que me recordaba promesas incumplidas. En las noches, cuando la casa dormía, casi podía sentir el papel vibrando con los secretos que contenía, palabras que nadie había leído, sentimientos que se habían quedado suspendidos en el tiempo como insectos en ámbar. Recordaba el tacto de las manos de Elena, más pequeñas cuando era niña, luego más firmes cuando se convirtió en adolescente, el aroma de su champú de gardenias que quedaba impregnado en mis cojines, el sonido de su respiración cuando se quedaba dormida mientras leía, el libro abierto sobre su regazo, su cabeza inclinada hacia un lado. Las estaciones pasaban, los días de lluvia me traían memorias más intensas. El sonido de las gotas contra el techo de tejas me recordaba aquellas tardes en que Elena se sentaba conmigo durante horas, escuchando la lluvia, diciendo que ese era el sonido más honesto del mundo. El agua no finge. Abuela siempre decía eso. Murmuraba mientras pasaba sus dedos por mi superficie, como si yo también pudiera sentir la lluvia. El polvo comenzó a acumularse en mis rincones menos accesibles. La familia hablaba menos de Elena en sus fotografías, que antes estaban por toda la casa. Fueron desapareciendo gradualmente, quedando solo una en la repisa del salón, donde sonreía con su toga y birrete el día de su graduación de la preparatoria. 10 años después, en una tarde de noviembre, cuando el aire olía a pan de muerto y cempasúchil, escuché un coche detenerse frente a la casa. Las voces en el exterior se elevaron con exclamación, luego risas, luego sollozos. La puerta principal se abrió y cerró varias veces. Pasos apresurados recorrieron la casa, y entonces ella entró. Elena, con el cabello más corto, con líneas alrededor de los ojos que antes no estaban ahí, pero con la misma mirada intensa. Se quedó en el umbral de la puerta, observándome como si fuera un espejismo que podría desvanecerse. Avanzó lentamente y pasó sus dedos por mi respaldo, siguiendo las mismas volutas que había trazado de niña. «¿Sigues aquí?», dijo en voz baja. «Pensé que te habrían, no sé, regalado, o algo así». Se sentó en mí cautelosamente, como si temiera que no pudiera sostener su peso. Comenzó a mecerse, primero tentativamente y luego con más confianza. Su ritmo había cambiado, era más pausado, más deliberado. Elena metió la mano entre los cojines, buscando, por un momento, vi pánico en sus ojos, pero luego sus dedos encontraron el papel, amarillento y frágil por el tiempo. Lo sacó con cuidado, como si fuera un artefacto arqueológico que podría desintegrarse al contacto. Desdobló la carta y comenzó a leer. Sus ojos recorrían las líneas escritas por una versión más joven de sí misma. A veces sonreía, otras veces fruncía el ceño. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla y cayó sobre el papel, justo como aquella noche de junio, una década atrás. «Qué dramática era», murmuró, pero no había burla en su voz, solo una triste ternura hacia la joven que había sido. Esa noche, Elena movió las cosas de la habitación de invitados y me llevó de vuelta a su antiguo cuarto. Lo había reclamado nuevamente como suyo. Abrió la ventana, y el aroma de las bugambilias y el aire fresco de la noche entraron, limpiando años de ausencia. Se sentó en mí con un libro en las manos, como en los viejos tiempos. Pero ahora había un niño pequeño en su regazo. «Esta era mi mecedora cuando tenía tu edad», le explicaba al pequeño, cuyos ojos somnolientos luchaban por mantenerse abiertos. Mi abuela se mecía en ella, y su madre,
antes que ella. Tiene más historias guardadas que todos los libros de esta habitación juntos. El niño pasó sus dedos por mis brazos tallados, descubriendo las flores escondidas, tal como Elena lo había hecho décadas atrás. «Tiene flores, mamá», dijo con asombro. «Sí, mi amor, siempre han estado ahí, esperando que alguien las encuentre. Ahora me mecen nuevas manos, más pequeñas, más inquietas. El tiempo sigue su curso, implacable como siempre, pero yo permanezco, guardiana de secretos nunca revelados, testigo silenciosa de vidas que florecen, se marchitan y florecen nuevamente, porque mientras exista esta casa, mientras haya manos que descubran las flores talladas en mi madera, seguiré aquí, meciéndome con el ritmo de los recuerdos, sosteniendo el peso de las historias que nunca terminan realmente. En este rincón de Oaxaca, bajo la luz cambiante de las estaciones, soy más que madera y clavos. Soy la memoria que perdura cuando todo lo demás se desvanece.